El alza de precios de las materias primas y la falta de suministro de cereales pone en riesgo las granjas gallegas. Coren califica la situación como insostenible. Un camionero fallece tras caer con su vehículo por un barranco en Vilariño de Conso. El Ministerio de Transportes adjudica el primer tramo de la variante norte de Ourense por un importe de 29,3 millones de euros. Bienvenidos a Noticias Ourense. A continuación les contamos estas y otras noticias. Coren teme el cierre de granjas debido a la guerra en Ucrania. El grupo agroalimentario califica de insostenible la situación por el alza de precios de las materias primas y la falta de suministro de cereales. La Asociación de Productores de Porcino aventuró estos días que se cerrarán granjas y Coren coincide con el diagnóstico. Se constata un alza de precios que venía produciéndose ya antes del inicio de la guerra de Ucrania y que se ha desbocado desde el estallido del conflicto bélico. Los dos principales costes de producción de las granjas se han disparado. Las materias primas de alimentación animal como el trigo o el maíz han pasado de 180 euros por tonelada en agosto de 2020 a más de 410 a día de hoy. Se han cerrado las importaciones de Ucrania, que suponían el 40% de las compras de cereal gallegas, y en estos momentos no hay otras alternativas. Por otra parte, la energía también se ha disparado. Hace un año el megavatio hora estaba a 40 euros. Hace 15 días, antes de empezar la guerra, ya había subido a 200 y 250, pero en solo 2 semanas se ha duplicado. En estos momentos está una media de 500 euros, aunque ha alcanzado picos de 700. El problema ya no solo es el incremento de costes, sino la dificultad de repercutirlos en el precio final que paga el consumidor. Pero tendrá que hacerlo para garantizar la continuidad de las explotaciones ganaderas y del circuito de producción. En este contexto, como interpreta el grupo ourensano Coren, la situación es insostenible. Ahora se impone llamar a la puerta de las instituciones y los representantes de la cooperativa ven en este sentido urgente salvar un sector esencial como es el de la alimentación. A Economía Social é o eixo do proxecto Laboratorio de Iniciativas Sostibles da CEO, unha iniciativa que xorde para aproveitar o potencial do desenvolvemento da provincia ante o AVE e os fondos Next Generation. O Laboratorio de Iniciativas Sostibles xorde como unha aposta da CEO por fomentar a competitividade do tecido socioeconómico da provincia e promocionar o impulso do cooperativismo e a economía social ao longo deste bienio. Iniciativas como la que presentamos son muy importantes porque giran en torno a la economía social y tienen como valor fundamental el inculcar y el poner en marcha y fomentar la sostenibilidad, la ecología y el entorno rural. En ese tipo de empresas que también se adaptan a este tipo de filosofía, como son las cooperativas y las sociedades laborales que también están integradas en este campo. Trátase de favorecer e fomentar de xeito inclusivo e interxeracional o impulso de novas iniciativas e proxectos que camiñen cara a un desenvolvemento sostible da provincia. Así, o laboratorio ofrecerá asesoramento, asistencia técnica e actividades formativas e informativas para que as empresas e os emprendedores poidan aproveitar as novas oportunidades. Que el concepto, cuando se habla de economía social, se vincula, se asocia mucho con una parte social que la tiene porque es el valor de las personas, porque es el respeto a los principios, a la democratización, a esos valores responsables, porque realmente son empresas que nacen responsables, ¿no? Pero de lo que se trata es que se trate de negocios sostenibles. Es decir, lo que está claro es que es necesario identificar actividades económicas sostenibles y que sean viables, porque de ahí viene la problemática que a veces tenemos. Los negocios no son sostenibles y por tanto tienen que cerrar. 3 de los 4 heridos en el tiroteo de Tamayancos continúan ingresados en el CHUO, 2 de ellos con heridas graves. El presunto autor de los disparos pasó hoy a disposición judicial. 3 de los heridos por el tiroteo ocurrido el martes en la gasolinera de Tamayancos continúan hospitalizados por la gravedad del impacto de los perdigones. A otra de las víctimas, una mujer, le dieron el alta ayer por la mañana y un cuarto perjudicado, un hombre de avanzada edad que se encontraba jugando las cartas con sus amigos, aún sigue ingresado.
también se encuentra en buen estado de salud. Así lo confirmó el alcalde de la localidad, Amador Vázquez, que señaló que este último era el único oriundo de Vilamarín. Las otras víctimas no eran de la zona, pero habían parado en la gasolinera en ocasiones anteriores. El móvil del tiroteo todavía no está claro para las autoridades policiales. El conflicto surgió entre dos familias de etnia gitana. El tirador era padre de una joven que estaba saliendo con otro hombre de la familia opuesta. Entre los heridos estaban el ex suegro y la expareja de la joven. Un camionero perdió la vida esta mañana tras caer el vehículo en el que viajaba por un desnivel en el lugar de Castiñeira, en el municipio de Vilariño de Conso. El 112 Galicia recibió el aviso de lo sucedido en torno a las 10:30 de la mañana. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de urgencias sanitarias de la Guardia Civil y de la Protección Civil de Vilariño de Conso, que no pudieron hacer nada por salvar la vida del conductor. Se investigan las causas del accidente y por qué se produjo la salida de vía. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana adjudicó el contrato de obra de la variante norte de Ourense en el tramo comprendido entre Eiras Vedras y el enlace de Quintela. Supone una inversión de 29,3 millones de euros. El trazado de este primer tramo de 1,7 kilómetros de longitud de la variante norte de Ourense, adjudicado hoy por el Ministerio de Transportes, que se integrará en la futura autovía A56 entre Ourense y Lugo, tiene su origen en el entorno del actual enlace de Eiras Vedras de la autovía de las Rías Baixas, donde actualmente existen dos calzadas separadas de 2 carriles por sentido en la Nacional 120, enmarcándose en un entorno periurbano. Las dos calzadas de la variante norte de Ourense se proyectan conectando con las existentes, dando continuidad a los tráficos de la Nacional 120 en ambos sentidos. El tramo finaliza en el enlace de Quintela, donde conecta de nuevo con la Nacional 120 a la altura del núcleo de Tarascón. En este punto se ha proyectado una conexión provisional que permitirá completar este primer tramo y ponerlo en servicio, con independencia del segundo tramo de la variante norte de Ourense entre Quintela y Acasilla. El tramo incluye como obras singulares un viaducto sobre la Nacional 120 y la línea ferroviaria Monforte de Lemos-Vigo, un nuevo puente sobre el río do Porto y 2 pasos inferiores, uno bajo el tronco y otro bajo uno de los ramales del enlace de Quintela, que permitirá el cruce de este ramal sobre el ferrocarril Monforte de Lemos-Vigo. O PSOE presentará iniciativas no Parlamento de Galicia para que se inclúa a construción da autovía AG31 desde Celanova ata a fronteira portuguesa, dentro dun PERTE que opte os fondos europeos. Consideran que se trata dunha infraestructura clave para o desenvolvemento económico, social e demográfico da comarca da Baixa Limia e da provincia. Os socialistas denuncian a necesidade da conexión por autovía desde Celanova ata a fronteira portuguesa pola Madalena. Do que se trata fundamentalmente é de que a Xunta de Galicia atenda a unha realidade socioeconómica, unha realidade demográfica, unha realidade que, de non ser atendida, pois provocará, evidentemente, que a comarca da Baixa Limia pois quede olvidada, quede no ostracismo e, dende logo, relegada no desenvolvemento territorial e provincial. Pídenlle a Xunta que execute un proxecto de desenvolvemento estratégico e que se tome en serio a provincia. A presión chega tamén desde Portugal. Desde fai bastantes anos mantemos cos nosos camaradas das cámaras portuguesas o debate sobre esta obra. Eles ten moi claro que a saída principal para incluso outros puntos do país era Ourense, a vista posta na chegada do AVE. Unha vez que eso se materializou, a súa aposta redóblase e creo que a nivel do goberno portugués están intensificando a presión para que desde a IC28 a Madalena esa obra se poida facer. Por lo tanto, empezan a confluir unha serie de bazas que ao mellor antes estaban máis devaluadas, pero que hoxe, afortunadamente, parecen xogar un pouquiño ao noso favor. É o momento de aproveitar ahora mesmo eses fondos europeos, ese PERTE do que se está a falar, para que co impulso dos nosos representantes públicos socialistas e o impulso tamén dos alcaldes do norte de Portugal, cos que en breve teremos unha xuntanza, intentar levar adiante unha iniciativa apoiada por a sociedade, por os empresarios e, en definitiva, por toda a xente que está en Ourense loitando por o desenvolvemento desta provincia. O BNG iniciará unha campaña de recollida de sinaturas baixo o lema Queremos Tren, a prol dunha rede ferroviaria galega de calidade.
O BNG vende presentar a campaña de recollida de sinaturas que baixo o lema Queremos Tren pretende pôr de manifesto a situación actual na que se atopa a rede ferroviaria galega. Rede cun gran déficit, deterioro e abandono de infraestructuras ferroviarias como consecuencia de decisións arbitrarias e inxustas adoptadas durante anos polos gobernos español e galego. Xa non é só que haxa unha crise climática a que hai que responder e que, polo tanto, hai que reducir o uso do coche, senón que nos atopamos nun momento de suba de prezos absolutamente espectacular. Hoxe a gasolina e o gasoil están por riba xa dos 2 euros e isto supón, pois, para moitas persoas a práctica imposibilidade de asumir o prezo que lle custa o desprazamento para ir estudar, para ir traballar, etc. Non? Nun contexto onde nos últimos 30 anos nunca subiu tanto o prezo da luz nin a cesta da compra, é máis necesario que nunca un transporte público digno que vertebre o territorio. Piden que a Xunta asuma todas as competencias en materia de ferrocarril, que se cree unha operadora ferroviaria pública galega, que o tren sexa considerado un servizo público básico, a restitución das liñas suprimidas pola COVID, a mellora da oferta horaria, a rebaixa dos prezos das liñas Avanta, Santiago e A Coruña, o aumento de liñas rexionais e a recuperación das paradas de tren onde haxa apeadeiros ou estacións. La integración del Carmen y Cosaga en Recoletas Red Hospitalaria, que se materializará en las próximas semanas, mantendrá los nombres de ambos centros y mejorará servicios y la tecnología, consiguiendo aumentar el personal existente. Entre Cosaga y el Carmen suman casi 300 trabajadores y en el último año han atendido a 120.000 pacientes y realizado más de 7.000 intervenciones quirúrgicas. Pues cambiar, yo creo que evolucionará, no será un cambio. Nosotros quizás por una cuestión de tamaño y de presencia en más poblaciones similares a Ourense, creemos que podemos aportar la experiencia de nuevos servicios, de nuevas visiones y quizás una vamos a decir, mayor capacidad de negociación con nuestros entornos, ya sean proveedores, ya sean clientes, y seguramente la magnitud de las inversiones tendrán un contenido mayor y eso es lo que evolucionará. Recoletas centralizará compras, obras, informática, marketing, contabilidad o financiación, pero todo lo que pasa con el paciente y el profesional es autonomía de los centros. En 2 años, Recoletas ha invertido 25 millones en equipamiento médico y obras en sus 8 hospitales, 30 centros y 6 institutos especializados. Y los casos activos siguen al alza en Ourense. Hay ahora 2.655 y en los hospitales aumenta ligeramente el número de pacientes, con 60 ingresados en planta y 6 en la unidad de cuidados intensivos. La provincia sigue su tendencia al alza, que se atribuye a las celebraciones del Entroido, y aumenta de nuevo levemente su número de contagiados por COVID. Hay ahora 2.655. Ese aumento se refleja también ligeramente en la presión hospitalaria, que sube con respecto a ayer, con 60 ingresados en las unidades convencionales y 6 en la unidad de cuidados intensivos. El número de contagios en las últimas 24 horas fue de 276. Los fallecidos en la provincia durante la pandemia se mantienen en 533. O 10 de marzo é o Día Mundial do Ril e como cada ano Alcer pon unha mesa informativa no Chúo para dar a coñecer a realidade das persoas que teñen padecementos deste tipo. Alcer puxo unha mesa informativa na entrada do Chúo para promover hábitos de vida saudables e dar a coñecer a labor dos nefrólogos e demais persoal implicado no coidado das persoas con enfermidades renais, que son especialmente vulnerables dende que comezou a pandemia. Hay que tener en cuenta que el riñón es un órgano que no duele, es decir, que se puede estar deteriorando y nosotros no darnos cuenta. Sobre todo pacientes diabéticos, la nefropatía diabética es casi la principal causa de entrada en diálisis, también problemas como la hipertensión, y fármacos que a día de hoy se usan mucho también pueden ir deteriorando el riñón. Entonces sí que es importante pues hacer, sobre todo si tienes estas patologías, ir haciendo ciertos controles analíticos, porque ya te digo, no va a haber otra clínica. Y después, claro, una entrada en diálisis muchas veces es definitiva, porque muchos pacientes cada vez entran en diálisis más mayores, ya no son candidatos a trasplantes. Si es alguien joven, siempre intentamos meterlo en lista y que se intente trasplantar. Calquera persoa pode ter problemas de ril,
pero é máis común cando existen certas patoloxías e antecedentes familiares. Este ano pois o lema é Saúde Renal para Todos. Nada, estamos aquí pois dando información de prevención da enfermidade renal para todas as persoas que non saben como sería un dano renal, non? Cales son os factores de risco. Entonces, bueno, temos aí algún folleto, un autoenquisa para ver un pouquiño se cumplimos ou non cumplimos eses factores de risco e poder coidarnos, non? Que sabemos que se mellorou un pouquiño con respecto ao ano pasado o que a doazón é o trasplante en Ourense. A nivel Galicia tamén baixaron un pouquinho as negativas familiares que tiñamos con respecto ao ano pasado. Bueno, non nos queixamos dos datos, a verdade. Y esto ha sido todo, nos vamos. Les dejamos con Jorge Ron y la información deportiva. Hasta mañana. Bienvenidos al Tiempo del Deporte y Noticias Ourense. Pudieron verlo ayer en directo en la página web del diario La Región. El partido del COP se enfrentaba al Burgos. Era casi una final en la lucha por la primera plaza y la supo sacar adelante el equipo de Armando Gómez. Victoria en el Paco Paz, 76-71. ¡Qué pase, qué bueno, Dukanovic 2! ¡Qué pase de Dukanovic, Canastón! El Club Ourense Baloncesto reivindicó ayer su papel de candidato al ascenso. Por primera vez en lo que va de temporada, el equipo ourensano ganó a uno de sus rivales directos y lo hizo además cuando más exigido llegaba. Lo hizo remontando. El Burgos empezó mejor y el COP blando en defensa. La desventaja llegó a ser de 11 puntos en el primer cuarto. Pero poco a poco el equipo entrenado por Armando Gómez fue dominando el partido. Seido Abubakar controló las zonas, José Nogués dio un paso adelante y el partido fue igualado al máximo. Alberto Martín y Brano Dukanovic marcaron la diferencia en los minutos clave. Al final, 76-71 para un COP que llega al parón como líder de la Liga y dependiendo de sí mismo para lograr la primera plaza al final de la Liga regular. La Liga descansa este fin de semana. La próxima jornada, otro partido clave para el COP en la cancha del Zornoza. Hablamos también de fútbol y es que el Pabellón regresa a la Liga este fin de semana. Lo hace en casa, recibe al Avilés. Tras un nuevo e inoportuno parón, el Pabellón regresa a los entrenamientos y lo hizo con la vista puesta en el partido ante el Avilés. Será este sábado a las 4 de la tarde en el Estadio Miguel Ángel. No entrenaron los lesionados Viso, Muiños, Damaso y Hugo. El defensa Viso continúa recuperándose del esguince de tobillo y está descartado para el partido del sábado, mientras Juan Muiños continúa poniéndose a punto tras un problema muscular. Podría incorporarse mañana a los entrenamientos. Además, Damaso sufrió el pasado sábado con el Juvenil B una rotura de fibras y el guardameta Hugo sigue de baja. Es el parte de guerra para un Pabellón en puesto de descenso y al que cada vez le queda menos margen para seguir luchando por la permanencia. Ese partido clave para el Pabellón, recuerden, sábado 4 de la tarde, lo podrán seguir en directo en la página web del diario La Región. Y hablamos también de automovilismo porque este fin de semana arranca el Campeonato de Europa y tenemos un ourensano, al alaricano Javier Pardo. El Campeonato de Europa de Rallys arranca este fin de semana y lo hace con la disputa del Serras de Fafe en Felgueiras, con una lista de inscritos brillante y la presencia del ourensano Javier Pardo a los mandos de un Skoda Fabia Rally 2 Evo. El formato de la prueba en cuanto a tramos se mantiene muy parecido al de ediciones anteriores, con algunas especiales míticas en el país vecino y apenas 2 horas de Ourense. Efrén Llarena y Sara Fernández, Nils Solans con Marc Martí o Pep Basas con Axel Coronado son algunos de los representantes nacionales que buscarán un buen resultado en tierras portuguesas. Lo mismo que Javier Pardo y Adrián Pérez en su debut con un vehículo de la máxima categoría continental tras hacerse con el título RC2 la pasada temporada. Hasta aquí los deportes por hoy. Nosotros regresamos mañana. Sean felices. Adiós.